parece ser que el lector que yo fui fue bastante atontado, ¿no? Porque yo en realidad, o sea, casi todos los escritores tienen una mística con el acto de leer. La mayoría dice que empezaron muy temprano y que sus lecturas fueron estas, otras, otras. Quizás haya algunos hasta que piensen que quiere convencerlo de que leyeron el Quijote con 10 años, cosas así. No, no lo dudo que exista y que incluso haya sido cierto. Pero ese no fue mi caso. Eh, yo recuerdo que en mi casa había pocos libros, había algunos, pero no tanto como para llamarlo una biblioteca, ni mucho menos. Yo recuerdo que había un pequeño estante en la cabecera de la cama de mi padre donde había algunos libros que yo manoseaba. Recuerdo una edición de Cien años de soledad, ediciones Huracán, cubana, ¿verdad? Pero que nunca me tentó porque era una edición muy, muy fea, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es el libro que yo sí recuerdo haber leído a una edad temprana, ¿no? Pero claro, cuando echo la vista atrás se me pierde un poco la, la memoria. Si tenía, ¿cuánto? 10 años, 11 años, quizás fue la Ilíada de Homero, ¿no? De eso sí guardo alguna memoria. Leí primero la Odisea, que no tengo acá, no tengo ninguna edición de la Odisea acá, pero sí encontré por ahí una de la Ilíada y se las muestro aquí. Yo comencé con la Odisea, me fascinó de tal manera que quería buscar, imagínense viviendo en Cuba, en un pueblito del Oriente, queriendo buscar informaciones y cosas sobre mitología, eh, cultura griega, hasta donde puede un niño de 10 11 años tener avidez por conocer mitología griega, ¿verdad? Y todo lo que hice fue saltar de la Odisea a la Ilíada rápidamente, ¿no? ¿Verdad? Y luego aquí tengo esta edición de la Ilíada que yo, por supuesto, con gusto releería. Por ahí tengo una buena selección de libros sobre Grecia antigua que quizás más adelante podamos hacer un video sobre eso, ¿no? Esa es lo que yo guardo en memoria. Recuerdo que en el preuniversitario, esa edad tumultuosa, fui un lector voraz de novelas policiales, voraz, o sea, sin discriminación, todo lo que me pasaba por delante, pues lo agarraba. Ahí yo recuerdo haber leído casi toda la colección Radar cubana de Agatha Christie, S.S. Van Dyne, la mayoría de los escritores policíacos. No recuerdo haber leído mucho Hammett y Chandler, que por supuesto eran los mejores. Por ahí algunos sí, pero la mayoría eran novelitas policiales bastante populares. Y por supuesto la colección aquella de novelas policiales cubanas, ¿no? O sea, si fuéramos a hablar de qué momento oscuro tiene uno como lector cuando era joven, pues uno mencionaría aquellas novelas de escritores hoy absolutamente innombrables, ¿no? Pero bueno, sí recuerdo alguna que otra novela de Daniel Chavarría, que tengo que decir con toda honestidad que eran de las mejores que tenía esa colección de escritores cubanos, ¿no? ¿Verdad? Pero la mayoría eran novelas bastante infumables y que hoy nadie recordaría. O sea, recuerdo Ignacio Cárdenas Acuña, Luis Adrián Betancourt, una serie de novelas. Muchas tenían una fuerte carga de ideológica, política. O sea, era la élite comunista enfrentada al poderoso imperio que quería inundar Cuba de, de enfermedades y de espías y todo aquello, ¿no? El salto enorme ocurre cuando yo entro a la universidad. Es ahí donde yo me enfrento a un cosmos absolutamente desconocido, cuando yo entro en aquellos grupos y comienzo a escuchar conversaciones sobre escritores que yo conocía muy poco o no tenía prácticamente ninguna noción. Y recuerdo con un amigo eh, visitar la ciudad de Santiago de Cuba, recorrer sus librerías y comenzar a buscar libros para leer. Y uno de los primeros escritores, en ese momento yo casi no leía nada de poesía, y uno de los primeros escritores que cayó en mi mano fue Eliseo Diego, ¿no? ¿Verdad? No esta edición, por supuesto, esto es una edición ya posterior de su poesía completa, la obra poética de Eliseo. Yo encontré una novelita, perdón, un cuaderno muy gastado, de bolsillo si se quiere, de En la calzada de Jesús del Monte. Y bueno, ese libro me acompañó durante
mucho tiempo, fue un poeta que yo releí mucho. Y por supuesto, Eliseo me llevó a Lezama y a comenzar a investigar y a buscar mucha información sobre lo que había sido Orígenes, ¿verdad? Esta es una edición que yo conseguí años un poquito más adelante, puede haber sido año 97, 98 quizás, ¿verdad? Es una edición cubana, como pueden ver, con papel gaceta, pero que es la que me ha acompañado, la que tiene mis anotaciones, mis marcas, y francamente no. Han salido otras ediciones. Sexto Piso hace poco sacó una selección de la poesía completa de Lezama. Quizás me haga con ella en algún momento, pero por lo menos esta hora me ha, me ha acompañado y lo seguirá haciendo. Y por supuesto, Lezama me llevó a Piñera, ¿no? Y creo que lo primero que leí de Piñera fue el teatro, ¿verdad? El teatro. Esta es una edición posterior del teatro completo de Piñera. Recuerdo haber leído Jesús de Camagüey, lo primero, Aire Frío, Electra Garrigosa, las grandes obras inolvidables de Virgilio, y después haber buscado, conseguido esta edición que es del año 2002, ¿no? Sí, sí, todo manchadito también con papel gaceta, pero por supuesto es otro libro que yo jamás me desharía de él, ¿no? Los cuentos completos de Piñera, tengo una edición posterior también a mis años universitarios, una edición de los años 2000. Tengo otra edición también que después sacó Letras Cubanas a raíz del centenario de Piñera, ¿verdad? Sí, ha salido correspondencia, libros con sus críticas, es una edición de sus poesías, una edición bastante, todas estas son ediciones cubanas y también con mis marcas y mis notas, ¿no? Esta es de su poesía, ¿no? Esos fueron los años universitarios fueron un despertar tremendo, era como lector, esos fueron los años de leer El extranjero de Camus. Si yo tuviera que mencionar algunos libros que leí en esos años, mencionaría El extranjero de Camus, que tengo una edición por ahí arriba, que por supuesto podemos hablar luego de Camus y mis lecturas de Camus. El diablo en el cuerpo de, de Radiguet. Una edición de Cocuyo, del Gran Molnés, ¿no? ¿Ah? De Alain Fournier. Aquí está. Esta es la misma que leí en los años 90. Yo suelo anotar la fecha en la que termino los libros, a ver si esta no la anoté, ¿verdad? Pero fue una de las novelas que con más gusto leí, teniendo yo eh, no, 20 años, si se quiere, ¿no? Jorge Luis Borges, la edición cubana del Premio Casa con el prólogo de Retamar, ¿no? La elección, la selección de Retamar. Este fue el Borges que me acompañó, como me imagino que pasaría con muchos cubanos en esos años, ¿no? ¿Verdad? La selección de su cuentística, de su ensayística y de su poesía. Esto, ¿verdad? Fue otro de los libros que me acompañaron siempre. Las ediciones de Borges ahora se multiplican en la biblioteca, pero ese fue el primero y es el que guardo. Me lo trajo de Cuba, me lo traje de Cuba y ahí está, ¿no? No voy a olvidar a Rayuela, que fue también una lectura de los años universitarios, ¿verdad? Tengo dos ediciones de Rayuela, esta es una de ellas, ¿verdad? La edición de Cátedra, su colección negra, ¿verdad? Un escritor que a pesar de que se ha puesto de moda denostar de él, a mí me sigue pareciendo uno de los más grandes escritores, más imaginativos que ha tenido la literatura en lengua española, ¿no? Y por supuesto, cómo no mencionar a Vargas Llosa. No, con Vargas Llosa le podría dedicar un video aparte, porque en realidad lo primero que yo me leo de Vargas Llosa es una de sus peores novelas, que es Litumo en los Andes, ¿no? Año 92, que recién había terminado de salir la novela, había ganado el premio Planeta y por alguna razón llegó ahí a Santiago de Cuba y yo llegó a mis manos y lo leí. Y a partir de ahí, ustedes saben que era un escritor que en Cuba estaba prohibido, ¿no? De una manera, sus libros no circulaban, sino era, digamos, forrado o, o con ciertas personas que los tenían y a veces costaba que te los prestaran, desde luego, ¿no? Pero bueno, salió hace poco esta edición, digamos, definitiva, si se quiere, de La Ciudad de los Perros, una de las grandes novelas que yo leí de él en esos años, ¿verdad? Y, y que por supuesto es de las cosas que uno
podrías leer, ¿verdad? Encantado de, del esfuerzo, ¿verdad? De hacerlo, ¿verdad? Pues ese ha sido el video de hoy, el lector que fui, podría llamarse, ¿no? Seguiremos acá en el Sudoku. Hasta un próximo encuentro.